A la dictadura cubana no le importa la escasez que sufre el pueblo cubano. Alejandro Gil pone el abastecimiento de las tiendas en moneda nacional en segundo plano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Lo primero que tienes que hacer con los ingresos que se captan por las ventas en MLC es reaprovisionar los mercados en MLC, moneda libremente convertible, afirmó el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, en una entrevista con la emisora estatal Radio Reloj sobre la carencia de la oferta en las tiendas en moneda nacional del país. El ministro Gil hizo la afirmación justo después de reiterar que un propósito de la apertura de esas tiendas en medio de restricciones de liquidez y pese a la llegada al país de la pandemia del COVID-19 era redireccionar esos recursos para mantener una estabilidad en la oferta en pesos, para mantener un nivel óptimo, pudiéramos decir que no de estabilidad. Sin embargo, la falta de ofertas en la moneda en la que le paga a sus trabajadores el Estado cubano se evidencia en las quejas de los cubanos y en la propia pregunta del periodista de la emisora estatal, Raúl Menchaca, quien aseguró a la audiencia antes de entrevistar al ministro Gil que iba a tocar con las manos un tema de la actualidad nacional. El periodista oficialista afirma que hay voluntad gubernamental para aumentar la oferta en moneda nacional, pese a que el propio ministro Gil reconoce que en el diseño que hicimos de esta medida, o sea la apertura de tiendas en MLC, deberíamos haber destinado más recursos a la oferta en pesos. Gil dijo además que no ha sido posible convertir en dinero utilizable una parte importante del efectivo recaudado en el sistema bancario debido a las regulaciones del bloqueo. La imposibilidad alegada por el ministro fue el argumento del gobierno cubano para prohibir los depósitos en dólares en efectivo en el sistema bancario cubano en el mes de julio. Dicha medida, el economista cubano Omar Everlende Pérez, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Habana, explicó que es real que el Estado cubano tiene dificultades para ir con ese efectivo a un banco internacional a hacer un depósito a nombre de la República de Cuba, sobre todo después de que Donald Trump incluyó a Cuba en la lista de los países que no cooperan con la erradicación del terrorismo, pero a la vez, el dólar sigue siendo una moneda de referencia mundial. Entonces lo que intenta hacer el Estado es bancarizar los MLC, es decir, que ya estén depositados en las cuentas en MLC, pero por vía de transferencia, agregó el economista. Por su parte, la economista cubana y columnista del diario digital Diario de Cuba, Rafaela Cruz, afirmó que la no aceptación del dólar cash es un espaldarazo al proceso de convertir el MLC en moneda, sin que lo sea físicamente y ni siquiera esté legalmente instituido como tal, pero como moneda es todo medio comúnmente aceptado de intercambio de facto, ya lo es. La circulación interna del dólar, que estimula un mercado en dólares y por lo tanto una mayor importación en divisas, iba contra el MLC. Por eso le ponen esa zancadilla al dólar y ahora el MLC absorbe la inflación y se solidifica como un medio de cambio, es decir, moneda, concluyó. El socialismo se mantiene con dinero del capitalismo, pese a que el ministro Gil no a la prosperidad económica, sino a la detención de la caída, lo que se aprobó en los lineamientos del Partido Comunista de Cuba, y a seguir consolidando nuestro modelo social y seguir apostando al socialismo. Esto parece depender completamente del capitalismo. Como principal justificación de la carencia de la oferta en la moneda nacional en las tiendas cubanas, el ministro se refiere a la afectación de los ingresos en divisas motivado por el recrudecimiento del bloqueo, que ha impedido el ingreso de divisas al país por varias vías, incluyendo las remesas, que Gil admite que son una fuente de ingresos importantes para la economía cubana, y la COVID-19 que nos paralizó prácticamente el turismo, y eso es evidentemente una fuente importante de ingresos. Llama la atención que tanto las remesas como el turismo que recibe Cuba provienen de países con economía capitalista, incluso China, que, aunque mantiene un sistema de partido único y fuertes restricciones a las libertades fundamentales de sus ciudadanos, implantó la economía de mercado. Siguiendo con las noticias, la Asamblea Nacional de la Dictadura califica de injerencista la resolución de la Cámara Baja estadounidense en apoyo a manifestantes pacíficos. No se les asiste ningún derecho para interferir en los asuntos internos de Cuba, que solo competen a nuestro pueblo, dijo la Asamblea a los representantes estadounidenses. La Asamblea Nacional del Poder Popular, ANP de Cuba,
calificó de injerencista y lesiva a la soberanía nacional la resolución que el pasado miércoles aprobó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en apoyo a los manifestantes pacíficos en el país. El pretendido parlamento del sistema político cubano, acusado por cubanos y analistas políticos de ser en la práctica una correa de transmisión de las directrices del Partido Comunista, manifestó en una declaración de su Comisión de Relaciones Internacionales que el contenido de la resolución de la Cámara Baja del Congreso estadounidense está encaminado a sustentar una supuesta guerra no convencional que lleva a cabo contra la dictadura. Condenamos este nuevo engendro anticubano y alertamos una vez más a los legisladores de todo el mundo acerca de estos planes y sobre el incremento de la retórica agresiva y amenazante utilizada por funcionarios del gobierno y los miembros legislativos estadounidenses, destinadas a justificar una posible escalada en la política de confrontaciones contra nuestro país, afirmó la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según el ente legislativo, las manifestaciones de inconformidad social política de los cubanos están vinculados a una supuesta estrategia estadounidense para el cambio de régimen en Cuba, razón por la cual convocó al amplio y diverso movimiento de solidaridad con la Revolución Cubana para hacer frente a una supuesta agresión. Llamamos en particular a las asociaciones, grupos parlamentarios de amistad con Cuba y a las asociaciones de cubanos residentes en el exterior a alzar nuevamente sus voces para exigir que se respete el inalienable derecho del pueblo cubano a construir soberanamente el tipo de sociedad que libremente elegido, afirmó la dictadura. Desde la perspectiva del organismo, que a diferencia de cuerpos homólogos, solo sesiona por unos pocos días 2 veces al año, a los representantes estadounidenses no les asiste ningún derecho en los asuntos internos de Cuba. Cuba nunca se pondrá de rodillas ni aceptará órdenes de extranjero alguno, aseveró la ANP en una declaración, negando de una cuenta el pluralismo político realmente existente en Cuba, puesto de manifiesto en las protestas del pasado 11 de julio y en la articulación de plataformas ciudadanas como Archipiélago, que ha convocado a la Gran Marcha Cívica por el Cambio el próximo 15 de noviembre. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la semana pasada, por 382 votos a favor y 40 en contra, una resolución que ofrece apoyo a los manifestantes pacíficos que salieron a las calles el pasado 11 de julio y aquellos que prevén hacerlo el próximo 15 de noviembre. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.